Buenos días. Hoy os voy a hablar de algo un poco diferente a lo que os he hablado en los últimos años, ¿no? Es algo que lo que estoy empezando a trabajar y que cada vez me preocupa más, que es la interacción entre la actividad humana y, bueno, y la conservación de las aves, en un caso bastante concreto, en este caso, que es el manejo de las dehesas. Sabéis que hay muchos vertebrados que dependen de manera exclusiva de las cavidades que hay en los bosques, ¿no? Entonces la disponibilidad de cavidades es un factor fundamental para la conservación de la diversidad de estas especies, ¿no? Hay muchas especies de aves que crían en agujeros y hay también muchas especies de vertebrados o de mamíferos, como por ejemplo la ginebra de la diapositiva, que también crían en estos agujeros. Se da la circunstancia que muchas de estas especies no elaboran ellas los agujeros, es decir, dependen de una serie de procesos ecológicos que tienen lugar en estos bosques que dan lugar a la formación de las cavidades, ¿vale? Entonces, las poblaciones de estas especies se ven altamente influenciadas por esta disponibilidad de agujeros, de manera que la disponibilidad de agujeros supone un factor limitante para ellas, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que dan lugar a la formación de cavidades en los bosques? Bueno, pues estudios comparativos permiten comprobar que hay bastante variabilidad a nivel continental en este proceso de formación de agujeros en los bosques. Los estudios llevados a cabo en Norteamérica lo que muestran es que en estos bosques la contribución de las especies excavadoras, fundamentalmente pájaros carpinteros, es muy importante y prácticamente un 77% de las cavidades, promediando, digamos, lo que se ha encontrado en distintos estudios, un 77% de las cavidades que aparecen en estos bosques vendrían mediadas por la intervención de estos pájaros carpinteros. Pero esta tendencia no se mantiene en otros continentes. Por ejemplo, en Europa, donde se han llevado a cabo distintos estudios, sobre todo en el centro de Europa, pues se observa que la contribución de las aves excavadoras es muy inferior, llegando tan solo a un 26%. Algo parecido sucede en Sudamérica, y en Australia se da la circunstancia que no existen especies excavadoras que contribuyan a la formación de agujeros. También es reseñable el hecho de que la durabilidad que se midió en estos estudios, la durabilidad de los agujeros es distinta en función de si son hechos por pájaros carpinteros o originados por otro tipo de procesos ecológicos. Y esto es así porque los pájaros carpinteros son capaces, digamos, de perforar los árboles más blandos, que son más susceptibles de sufrir daños, y por tanto las cavidades pues durarían menos tiempo. Bueno, sea como fuera, lo que sabemos en Europa, y en base a los pocos estudios que hay, es que el proceso de formación de agujeros en los bosques, y la información que existe sobre todo procede de estudios con bosques no manejados, se debe a procesos de envejecimiento del arbolado que producen la ruptura del mismo, o bien a ruptura mecánica de ramas que pues favorecen la aparición de grietas y lugares de acceso para la putrefacción de la madera llevada a cabo por determinado tipo de hongos, ¿no?, que contribuyen a la formación de agujeros. Este es un proceso bastante lento en el tiempo y que en algunos casos se ve acelerado por la participación de especies xilófagas, como especies, por ejemplo, del género Cerambis, que depositan sus huevos en estas fracturas, en estos huecos, las larvas, una vez que eclosionan, pues tienen una actividad intensa de alimentación en base a la madera, y eso también contribuye a la formación de los agujeros. Bueno, finalmente, como hemos visto, el toque final lo darían los pájaros carpinteros en algunos casos. En la península ibérica hay un sistema forestal bastante extendido que ocupa prácticamente 3 millones de hectáreas entre España y Portugal, que es la dehesa. Es un sistema agroforestal que se ha creado a través de, digamos, la entresaca de parte de la vegetación arbórea en bosques mediterráneos, ¿no?, dando lugar a un bosque con una apariencia, bueno, a un sistema con una apariencia de sabana. Como sabéis, es mantenido por el hombre, y la Comunidad Europea considera este tipo de sistemas un sistema muy importante desde el punto de vista de la conservación y un ejemplo de sistema con un desarrollo sostenible y que ha de ser favorecido en el tiempo, ¿no? Algunos de los aprovechamientos que tiene la dehesa son el uso ganadero, todos lo sabéis. También mantiene cabañas de caza y, bueno, en las dehesas, por ejemplo, de Alcornoque, otro de los usos fundamentales es la extracción del corcho.
Otra de las cosas, otro de los factores que históricamente el hombre ha utilizado, o por lo que ha explotado las dehesas, es también por la obtención de madera, ¿no? Y en las dehesas tienen lugar procesos de poda bastante exagerados con el objeto, en muchos casos, de obtener carbón de encina o, en otras ocasiones, simplemente para favorecer la producción de bellota para así mantener la cabaña porcina, ¿no? Entonces, en estas dehesas es evidente que estos cortes de poda podrían suponer una vía de entrada para posibles infecciones, por ejemplo, de hongos que se alimentan de la madera, o bien para algunas especies de cerámbidos, ¿no? Por lo tanto, hipotetizo que la intensidad de las podas debe ser un factor determinante en la formación de agujeros en este tipo de sistemas. La dehesa, como ya he dicho, desde el punto de vista de la conservación, es un sistema, digamos, que recibe las más altas cualificaciones. De hecho, aquí se listan un poco las especies que se encuentran vinculadas de manera casi exclusiva a las dehesas, y veis que en las dehesas ibéricas se mantienen poblaciones fundamentales de especies tan emblemáticas como el águila imperial, la cigüeña negra o la grulla, pero en la lista de 40 y tantas especies citadas hay una proporción no desdeñable, prácticamente un tercio de las mismas, de especies que serían especies no excavadoras, es decir, especies que estarían habitando en las dehesas, pero que nidifican en agujeros, y no son ellas las que son capaces de hacer estos agujeros. Entonces, en este marco, pues me planteo de manera preliminar investigar si existe alguna, cuál es cómo se relaciona la presencia de cavidades con las características del arbolado en este tipo de sistemas, y evaluar un poco el origen y la adecuación de las cavidades que existen en las dehesas para las distintas especies de aves, ¿no? Bueno, el muestreo lo llevé a cabo en la provincia de Granada. Básicamente llevé a cabo un muestreo de arbolado en el que medí una serie de características del arbolado: el diámetro del tronco, que es un estimador de la edad del arbolado; el ancho de la copa; la vitalidad, que es el porcentaje de ramas muertas con respecto al total de la copa; los cortes de poda de una anchura mayor a 4 centímetros y la presencia de cavidades. Cuando encontraba una cavidad, lo que medía eran las dimensiones de la misma, ancho, largo y profundidad, que me permitía estimar la adecuación para las distintas especies, y luego estimaba o veía si estos agujeros estaban sobre cortes de poda y si en la formación de los agujeros era evidente la participación de alguna especie de cerámbido o de epícido. Lo que se vio es que la densidad de agujeros realmente en las encinas que muestré fue bastante baja, prácticamente un agujero cada 4 árboles. La mayoría de estos agujeros se encontraban sobre cortes de poda, solo 2. Estoy hablando de agujeros con una entrada, con una superficie superior a 4 por 4 centímetros. Solo 2 se encontraban en ramas descuajadas, ¿no? O sea, parece que es importante la existencia de cortes de poda como un requisito para que existan los agujeros. En cuanto al análisis de evidencias de participación de otras especies en este proceso, se observa que en el 26,66% de los casos era evidente la presencia de cerámbidos, bien porque observé durante los muestreos algún adulto, o bien evidencias de alimentación de la larva, unos típicos agujeritos que hacen en la madera, y en 40% de los casos observé la presencia de epícidos. O sea, era evidente la presencia de epícidos en cómo estaba hecho el agujero. En cuanto a la adecuación, estas son las medidas promedio obtenidas de las mediciones de estos agujeros. En ningún caso estos agujeros serían capaces de albergar una especie de tamaño medio, como las que os comentaba antes, que habitan en las dehesas, del tamaño tipo carraca, mochuelo y autillos, ¿no? Solamente encontré un nido de carbonero. Y otro dato reseñable es que la altura de los agujeros siempre fue inferior a la altura de la primera horquilla. Es decir, estos agujeros, o la existencia de los agujeros, estaba asociado con actividad de poda muy antigua, ¿no? Lleva a cabo un análisis en que analizaba la probabilidad de encontrar agujeros en relación al número de cortes de poda que tenía el árbol, controlando por la edad del árbol, expresada a través del diámetro del tronco. Y lo que se observaba es que los árboles que habían sufrido la intensidad de poda más fuerte a lo largo de su vida, pues tenían con más probabilidad agujeros, lo que apoyaba un poco la idea de partida de que en este tipo de sistemas la participación del hombre es fundamental en el proceso de formación de agujeros, ¿no?
Bueno, parece, o las evidencias apuntan a que hay un vínculo evidente en las dehesas que vincula la actividad humana de podas con la presencia de agujeros. Parece, además, los datos lo que sugieren es que estas podas, o las podas más antiguas, serían las que tendrían una mayor incidencia en la aparición de estos agujeros. Y bueno, y algo también bastante importante desde el punto de vista de conservación de estas especies en la dehesa es que la disponibilidad de agujeros realmente potencialmente utilizables por este tipo de especies es muy baja, y sería algo que se tendría que tomar en consideración a la hora de evaluar las prácticas de poda en este tipo de sistemas. Y esto un poco nos enfrenta a la dicotomía de qué debemos conservar cuando hablamos de dehesas. Si hablas con la gente de forestales, ellos tienen clarísimo que son los árboles, que el árbol constituye la base del sistema, pero digamos, las políticas forestales actuales, que están llevando a una disminución cada vez mayor de los daños al arbolado, podrían tener también consecuencias sobre las poblaciones de aves que previamente no se han considerado. Entonces, quizás pues, este tipo de cosas habría que tenerlas en consideración a la hora de decidir cómo llevar a cabo este tipo de manejos forestales. Muchas gracias.